A continuación, iniciamos con nuestra ponencia Salvando Vidas con Tecnologías de Protección Sísmica. Les recordamos a todos que durante la conferencia pueden expresar sus preguntas en el chat de la transmisión, las cuales serán atendidas al final. Sin nada más por agregar, cedo la palabra a nuestro ponente. Adelante, ingeniero. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Vania, por la presentación y por, obviamente, nuevamente la invitación. Muy agradecido con el Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros y con todas las organizaciones que participan en el comité organizador. De verdad, un honor y sobre todo muy agradecido con los asistentes y participantes de que estén el viernes ya de fin de semana aquí con nosotros, ¿eh? Esperemos no se les haga muy largo, pero con mucho gusto contarles un poquito lo que hacemos. Como ya escucharon, tiene mucho que ver con el tema de la protección sísmica y principalmente con una misión y un propósito que tenemos hoy en esta nueva empresa en la que estamos ahora. Como escucharon, trabajaba antes para otra empresa, una empresa suiza. Desde hace ya 4 meses iniciamos esta nueva aventura, que es un nuevo sueño, que es precisamente ya no desde una posición comercial, sino desde una posición de consultoría especializada, para ayudar a que la protección sísmica de estructuras a nivel mundial, específicamente ahorita México y Latinoamérica, pueda precisamente crecer y se pueda aplicar de manera cada vez más y desde luego de manera más responsable para que podamos finalmente llegar a este objetivo que es salvar vidas, como bien lo dice el título. Entonces, contarles un poquito básicamente qué significa esto para nosotros, a qué nos dedicamos y lo más importante, por qué es que lo hacemos, para que entendamos más o menos, sobre todo todos ustedes quienes, pues, entiendo que la mayoría potencialmente serán estudiantes, hacia dónde va precisamente la aplicación de todo esto que hacemos en la escuela, todo esto que nos da dolores de cabeza y nos estresa a veces en los exámenes, finalmente va con un objetivo claro que es la sociedad. Y la idea, perdón, es básicamente tratar de entender cómo es cada una de las cosas que hacemos, en este caso desde el lado de la ingeniería estructural y sísmica, que podemos llegar a impactar precisamente esa sociedad. Entonces les cuento, miren, básicamente lo que ya resumí. Nosotros somos una empresa especializada en consultoría en protección sísmica, que quiere decir, básicamente le ayudamos a cualquier tipo de persona o entidad interesada en proteger las estructuras contra terremotos, cualquier tipo de estructura. Podemos hablar de un puente, un edificio, un estadio, una planta nuclear, la que ustedes imaginen. Trabajamos con todo tipo de estructuras y lo que queremos es básicamente acercarlos a las tecnologías que hoy en día siguen siendo poco desconocidas a nivel Latinoamérica, bueno, a nivel mundial en realidad, pero sobre todo Latinoamérica en este caso y México. Entonces, con nuestra experiencia, que ya les voy a contar un poquito, tratamos de acercarnos hacia la aplicación de estas tecnologías. Perdón. Entonces, rápidamente, para que vean un poquito también cuál es nuestra visión, nuestra misión básicamente es proteger a las personas, es salvar las vidas, como bien decía el título. Lo hacemos precisamente también enfocándonos en el patrimonio de estas personas, que obviamente es la infraestructura que hace que todo lo que tenemos alrededor funcione. Hay que protegerlo como una segunda línea de defensa, sin dejar claro que lo más importante, dejar bien claro que lo más importante precisamente es la vida humana. Y esto lo hacemos precisamente a través de la consultoría y a través de ayudar a las diferentes partes a poder implementar estas tecnologías. Contarles un poquito, miren, nosotros realmente como empresa se funda en 2016, yo todavía estaba trabajando en otra empresa, pero ya tenía esta idea de esta consultoría especializada porque claramente yo notaba que en la industria ya existía una necesidad de algo así. Entonces, desde 2016, con nuestros socios comenzamos a plantear la idea de montar esta empresa. En 17 abrimos una oficina en México, en 19 abrimos una oficina en Colombia y poco a poco hemos ido ya repuntando el proyecto hasta hace 4 meses que ya me uno 100% a la iniciativa y ya le damos toda la energía necesaria tomando liderazgo aquí de la empresa. Un tema importante también de nosotros y que tiene mucho que ver precisamente con lo que estamos haciendo hoy con ustedes aquí, que son todas estas organizaciones y asociaciones a nivel internacional y nacional que nos permiten tener este tipo de colaboraciones donde ustedes tienen la oportunidad de escuchar lo que tenemos que contar, nosotros también de presumir un poquito lo que es nuestro día a día. Y participar en este tipo de organizaciones es importante. Obviamente aquí ven algunas de las que somos parte. También somos miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México y demás. Y finalmente todo esto es coadyuvar en nuestra sociedad también de especialistas para ir formando parte de la mejora continua de las estructuras a nivel México y Latinoamérica. Básicamente nuestras 3 líneas de apoyo directamente a donde podemos ayudar a las diferentes partes es a través del apoyo directo a diseñadores, por ejemplo, en la implementación de estas tecnologías. Van a ver ahorita algunas de ellas y esto se logra a través precisamente de explicar qué tecnologías son, cómo funcionan, cuál es su principio de funcionamiento, en fin, para que finalmente puedan poco a poco incluirse en los nuevos diseños que
que toma un poquito de tiempo. Eso es obviamente introduciéndolos al mundo de las tecnologías innovadoras, que son estos dispositivos de protección sísmica que ya tienen muchísimas décadas utilizándose, pero que se usan todavía muy poco en el mundo y muy poquito en Latinoamérica. Y otro punto que yo tocaba al principio, que es el tema de buscar que el nivel de control de calidad al que podamos llegar sea mucho mayor. Cada día se está empezando a implementar más. Ahora lo que tenemos que asegurarnos es que lo implementemos de manera adecuada, con la calidad correcta. Y creemos que hay un área de oportunidad muy importante aquí, porque como hay mucha falta de normatividad en varios países, hay ciertas brechas que se van montando, ¿no? Entonces, para darles nada más o menos una idea a qué me refiero con a qué nos dedicamos en cuestión de cuál es el problema que tenemos que atender, les voy a mostrar rápidamente un video que publicó por ahí un par de entidades americanas que pueden ver por ahí sus nombres. A mí me encanta este video, son 120 años de historia de terremotos y tsunamis en los últimos 120 años, algo de historia. Cada puntito es un terremoto, ¿no? Y ahí pueden ver la fecha, es 1906. Ahí pueden ver cuando se ve moradito, es que está un tsunami. Entonces pueden ver básicamente cómo se mueve y cómo se activa cada uno de estos sismos. Se van constantemente ocurriendo. Entre más grande es el diámetro del círculo que ustedes ven, mayor fue el terremoto. Entonces pueden ver que desde hace bastantes años es una realidad con la que tenemos que lidiar en todo. Ese, por ejemplo, que ven es un terremoto muy grande con un tsunami importante. Entonces ahí se pueden dar cuenta dónde están los retos para la gente que nos dedicamos precisamente a la protección sísmica. Les voy a pedir que pongan atención, ahí está otro tsunami para que lo vean. Pongan atención, en 1960 va a ocurrir un terremoto muy fuerte, uno de los más grandes, el más grande de la historia que ocurrió en Chile. Entonces pongan atención cuando vean el circulito en Chile en 1960, porque van a ver el tsunami que se generó precisamente después de ese terremoto. Y como dato curioso, ese tsunami que se generó, aunque fue un terremoto en Chile, y vean la distancia, vean el 53 también, en el 60, ahí viene un terremoto en Chile que fue tan fuerte que inclusive el tsunami que generó, ahí lo van a ver, miren nada más eso, es un monstruo. El tsunami que generó mató 14 personas en Japón. A ese nivel de magnitud estamos hablando de cuando un terremoto puede ser devastador. Entonces, esa es nuestra realidad. Ahí pueden verlo, este está en YouTube, lo pueden bajar también sin problema. En resumen, esta es nuestra realidad. Esos son los terremotos que hemos tenido en los últimos 120 años de historia. Como pueden ver, se ve horrendo, ¿no? Y lo es. Pero esa es una naturaleza del planeta Tierra que hoy entendemos un poquito mejor. No al 100%, pero nos deja claro dónde está la tarea y dónde están los que tenemos que trabajar. Ya como pueden ver, ya prácticamente es difícil encontrar zonas donde no hay un puntito. Y eso lo único que quiere decir es que como ingenieros civiles somos responsables de que la infraestructura que generamos para nuestra sociedad precisamente esté lo más resistente posible contra esta realidad que son los fenómenos sísmicos, los terremotos. Entonces, siendo un poquito también claros en qué tan grave es este problema de los terremotos, a veces pensamos que bueno, pasan de vez en cuando, no tenemos una mesura muy clara de qué realmente significa un terremoto en términos de vidas. Entonces, me gusta demostrar estos números que vienen en ese documento que publica una oficina de reducción de riesgos de las Naciones Unidas, donde nos deja clarísimo el problema con el que estamos lidiando. Hace un análisis básicamente de 1998 a 2017 y nos muestra que debido a terremotos en ese periodo de 20 años, solamente 20 años, han muerto 750,000 personas por terremoto, lo cual es devastador, es una cantidad simplemente inaceptable. Vaya, una vida no es aceptable que se pierda en cualquier tipo de desastre. Desde luego hablar de 750,000 vidas perdidas debido a terremoto que pudieron haber sido prevenidas si se hubiera tomado ciertas medidas es lo que no puede ser aceptable. Y no solo eso, otro daño todavía mucho, que puede ser inclusive en términos de números mucho más fuerte y que a veces nos cuesta mesurar, es la realidad de que de esas 150,000 personas que fallecieron, después vino un impacto también a 125 millones de personas que quedaron damnificados, heridos, quizás fueron empujados a pobreza extrema y que son consecuencia directa de esos terremotos. ¿Sí? 125 millones de personas, es un número muy fuerte, prácticamente la población del país. Entonces eso nos sensibiliza de cómo en 20 años un efecto de un desastre natural como el terremoto puede ser tan dañino y tan afectar de manera tan fuerte precisamente a la sociedad. Ahora, en términos de los demás desastres naturales, que ustedes saben que nosotros tenemos muchos, por ejemplo en México y muchos países como mismo Japón tienen esa experiencia, perdón, pueden ver que en los últimos 20 años también, de los diferentes tipos de desastre que hemos tenido en la humanidad, de todos esos 20 años, el 56% de las muertes fueron precisamente por terremoto. ¿Y por qué? Bueno, porque realmente las tormentas, las inundaciones generalmente nos dan tiempo de saber que viene algo malo, nos dan tiempo de evacuar hasta cierto punto en la medida de lo posible. Sin embargo, el terremoto no. El terremoto es instantáneo, no lo vemos venir, no podemos predecirlo. Entonces, en cualquier momento aparece y genera una destrucción y obviamente
una cantidad de muerte que es inaceptable y que sí es responsabilidad de los diseñadores, sí es responsabilidad de los ingenieros civiles que estamos detrás de todas estas estructuras, y es ahí donde queremos sensibilizar la parte de lo que hacemos, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, este es un mapa nada más de información para que lo tengan en cuenta. Los terremotos más monstruosos de la historia en el planeta, y pueden ver algunos en Japón, en China, en Medio Oriente ha habido también algunos, obviamente toda la parte de Indonesia. Se recordará el terremoto de Sumatra, que fue un tsunami muy fuerte donde murieron en realidad fueron cerca de 240,000 personas. En fin, y qué decir el terremoto de Japón también, que no aparece, pero fue en 2011, que fue uno de grado 9. Entonces, esa es la realidad con la que tenemos que vivir. Y bueno, finalizando simplemente los números para reafirmar lo mortífero que pueden llegar a ser los terremotos, y por qué es que agradezco mucho a todos los que están aquí poniendo atención a esta charla, porque de aquí es donde queremos precisamente que nos sensibilicemos y entendamos por qué, a pesar de ser ingenieros y estar metidos mucho en la parte técnica y en el diseño de dispositivos y en la respuesta dinámica de estructuras, queremos darle claramente la connotación que tiene, que es, a ver, no estamos aquí para hacer números, estamos aquí para salvar vidas, y obvio, hacia allá llegaremos haciendo muchos números, pero es importante tener muy claro el propósito de lo que hacemos día a día, ¿no? Entonces, ustedes también, muchos de ustedes conocen estos videos, se los muestro nada más brevemente para que nada más recordemos. Sé que a muchos no se los olvidan, No puede ser. pero esto, No puede algunas ser. imágenes del terremoto 2017 que nos tocó vivir, irónicamente, justo el mismo día después del aniversario del terremoto del 85. Vaya, ustedes lo vivieron, todos lo vimos, sufrimos. Es inaceptable que hayan colapsado 44 estructuras, No miles mames, que sigue temblando. miles de edificios dañados en toda la ciudad, colapsos que son simplemente inaceptables. En fin, esto no como amarillismo, sino simplemente como un recordatorio de precisamente dónde estamos, qué tan vulnerables somos. Y aunque fue claro que hemos avanzado muchísimo desde el 85, era nada más eso, es simplemente inaceptable. Puentes, vías, en fin, cualquier tipo de estructura. Eh, y aunque siendo una ciudad tan grande, claramente se mostró el avance de la ingeniería sísmica y de la ingeniería estructural en México y en Latinoamérica, seguimos teniendo puntos muy fuertes de vulnerabilidad, sigue muriendo gente, lo cual, insisto, no podemos permitir, y ahí es hacia donde queremos llegar precisamente con eso. Como una referencia también muy rápida, por ejemplo, cuando hablamos del terremoto de China, de Japón en 2011, fue un terremoto de grado 9 en escala de momento, un monstruo de terremoto en una de las zonas más pobladas del planeta, y donde por terremoto no falleció nadie. O sea, desafortunadamente hubo muertes, y bastantes, hubo alrededor de 20,000 muertes, pero fue muertes de gente que murió desafortunadamente por el tsunami, que fue un tsunami brutal, porque ellos en Japón tenían bardas de 10 metros para contener tsunamis. Este fue de 30 metros, mató mucha gente. Sin embargo, por terremoto como tal no hubo heridos, y eso simplemente se llega a ese nivel con un terremoto 9 gracias al avance tecnológico que ya vamos a mostrar un poquito. ¿Okay? Entonces, por cierto, noto por ahí en la pantalla que no aparezco en la imagenita. Si se pudiera aparecer y no nada más la presentación, se los agradecería para que no parezca tanto monólogo. Si no, no hay problema, ¿no? Pero bueno, entonces, contándoles un poquito más a detalle, miren, aquí les muestro una gráfica de una entidad que se llama FEMA en Estados Unidos, que se encarga precisamente al manejo de desastres en el país, y lo que básicamente dice, como resumen, porque no quiero entrar mucho a detalle, nos dice básicamente que dependiendo del nivel de diseño, en el nivel de avance, en el uso de nueva normatividad y demás, en la implementación de protección sísmica, podemos tener una estructura que es menos probable a dañarse después de un terremoto, donde muy probablemente vamos a tener menor pérdida de vidas, y donde el costo de la estructura y el costo de rehabilitación y demás pueden ser mucho menores. Prácticamente lo que dice también al final, resumiéndolo muy brevemente, en la parte principal donde dice la línea superior, a ver si puedo poner aquí mi láser. Okay, aquí está. Si ustedes pueden ver aquí el láser, en esta parte donde dice Protective System, básicamente lo que dice es que cuando hablamos de sistemas de protección sísmica, lo que podemos ofrecerle a la estructura es que el riesgo de pérdida de vidas es prácticamente nulo, ¿sí? No existe. En el caso de que la estructura quede aquí hay 3 rangos: puede quedar rojo, que quiere decir completamente inutilizable y tiene que ser demolida o se cayó; amarillo quiere decir tiene que ser reparada de manera intensa; o verde quiere decir queda completamente funcional. Como ustedes pueden ver, comparado con los demás niveles de desempeño que no tienen sistemas de protección y que son diseñados a diferentes niveles de normatividad, encontramos que ahí podemos perder la funcionalidad de la estructura por días, semanas, meses o años. Lo que queremos con esas tecnologías precisamente es llegar a este nivel donde todas las estructuras quedan operando después de un terremoto, no hay interrupción de la funcionalidad de la estructura en ningún momento tampoco,
El costo realmente no se nota mucho, no es muy diferente a lo que sería el costo de una estructura convencional como las que hoy se hacen con la nueva normatividad de nuestros países. Y finalmente el costo de reparación es prácticamente mínimo porque no hay absolutamente nada que reparar después de un terremoto. La estructura no se daña, no hay problemas de tener que reparar nada. Y algo que a mí me gusta mucho de FEMA, que incluye después de este proceso también, es el análisis de la huella de carbón que esto también representa, porque finalmente también ya cada día tenemos que estar más conscientes de lo que es la sustentabilidad. Entonces, tener claro que la huella de carbono que representa estar reparando una estructura cada que se viene un pequeño terremoto y la daña, es un costo del ciclo de vida también muy alto que impacta también en el tema de la sustentabilidad. ¿Sí? Entonces, en resumen, eso es lo que dice esta tabla. No me quiero meter mucho detalle por cuestión de tiempo. Con mucho gusto me contactan si quieren un poquito más detalles y nos metemos un poco ya más técnicos en esto. Ahí pueden ver, esto es simplemente un resumen. ¿Qué pasa con las estructuras existentes que tienen un código sin ningún reforzamiento o con un reforzamiento básico? O estructuras nuevas con un código básico, un código avanzado, o lo que les decía del sistema de protección. ¿Sí? Este nada más un poquito para que lo vean en Zoom. Y bueno, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Nosotros nos dedicamos precisamente a ofrecer dos tecnologías especiales o muy específicas que nos permiten tener dos desempeños fundamentales. El primero que ustedes ven a la izquierda, que es la estructura vulnerable, y lo pongo en términos de edificio y de casa, porque cualquiera de estas estructuras se puede equipar con este tipo de tecnologías, nos dice una estructura vulnerable es una estructura que no tiene un buen diseño sísmico, que no está preparada para contener la acción sísmica y que muy probablemente durante un terremoto va a colapsar. La segunda columna, que es la estructura resistente, eso es lo que hacemos hoy en día en Latinoamérica y se ha hecho en las últimas décadas y está muy bien. Hemos avanzado mucho también en este sentido y es generar estructuras sismorresistentes, que quiere decir que las diseñamos y las construimos para que aguanten el cortante que le genera el terremoto, la energía que entra por el terremoto a los elementos estructurales. Entonces las diseñamos con suficiente capacidad para aguantar, pero la manera de hacerlo es pues meterles material, meterles acero, concreto y demás para que puedan soportar esa demanda sísmica, que está muy bien, pero sigue siendo un sistema convencional, no le estamos ayudando en nada. Y perdón, y al ayudarle me refiero a lo más sencillo que yo lo uso mucho como ejemplo. Pónganse ustedes a pensar en su auto, los que tengan auto, o cuando estén en un auto, el que sea que estén, ustedes saben que en Latinoamérica y en México en particular llega a haber una que otro bache, ¿no? Se llegan a dar situaciones donde parece que existen baches. Y cuando ustedes caen en ese bache, la razón por la que ustedes no sienten el impacto del bache tan duro es gracias a que el auto tiene amortiguadores. Si no hubiera amortiguadores, ustedes imagínense cómo sentirían ese golpe, ¿no? Entonces, esos amortiguadores no es otra cosa más que tecnología aplicada a un automóvil para que pueda sobrellevar los impactos de caer en un bache, ¿no? Entonces, estas tecnologías es prácticamente lo mismo, nada más que en lugar de ser un bache, lo que es el impacto, es el terremoto, es el que le da el impacto a la estructura. Y la tecnología es precisamente dispositivos que le ayuden a contener esa demanda energética para que la estructura no tenga que dañarse y pueda seguir operando sin ningún tipo de problema. Y ahí es donde entramos en las dos columnas de la derecha, que es precisamente lo que es amortiguar, que es cuando le metemos amortiguadores como los de los autos, los más grandes, a la estructura en sus diferentes niveles para darle un amortiguamiento adicional y una respuesta mucho más adecuada ante el terremoto. Y la última, que es de las más eficientes, que es el aislamiento estructural, que básicamente es la utilización de unos dispositivos que comúnmente se ponen en la base de la estructura y que nos permiten separar precisamente el movimiento del suelo con el movimiento de la estructura. Prácticamente la estructura no se entera que está un terremoto, ¿no? Hay una manera, perdón, una manera muy sencilla y gráfica de poner esas mismas cuatro funciones, como lo pueden ver en la imagen. Esta va un poquito más apegado a la filosofía japonesa de todo hacerlo caricaturita, pero ahí más o menos se pueden dar una idea de a qué me refiero con estas cuatro diferentes filosofías, la que es una estructura que es vulnerable, el hacerla fuerte y resistente, que es así toda fuerte, y obviamente unas estructuras ya un poco más inteligentes porque tienen tecnología, que son el uso del amortiguamiento y el uso de la estructura con aisladores sísmicos. ¿Sí? Entonces son las dos grandes tecnologías, se pueden combinar, se pueden hacer ajustes, pero al final del día es equipar a los edificios con ayuda para que no tengan que sufrir solo las demandas sísmicas. ¿Ok? Y un ejemplo, ustedes escuchaban por ahí que yo tuve la fortuna de estudiar en Japón. En mi tiempo por allá estuve 5 años estudiando maestría y doctorado. Y les muestro, por ejemplo, aquí una imagen de lo que es precisamente el uso del aislamiento en Japón. Es algo muy permeado ya en la sociedad, la gente lo entiende muy claramente, saben perfectamente que es el aislamiento, se usa mucho en edificios, en casas. Hay en este caso es la entidad que es la Sociedad Japonesa de Aislamiento Sísmico, que se encarga de difundir a través de pequeños libritos como el que ven ahí que dice Seismic Isolation. Básicamente es un librito que está hecho para toda la gente común y corriente, para que entiendan a qué nos referimos con esto que yo les estoy hablando, qué hace esta tecnología, cuál es el objetivo, explicado de una manera muy simple,
Ahí pueden ver algunas imágenes de cómo es una estructura que no tiene ningún tipo de ayuda, cómo le toca sufrir con el movimiento del sismo y cómo todo se daña. Y cómo una estructura con aislamiento prácticamente es feliz, ¿no? Es una estructura contenta porque prácticamente está protegida gracias a estos dispositivos. Entonces Japón lo percibe mucho, lo permea demasiado. Ahí pueden ver más partes de este pequeño manualito que a mí me gusta mucho, que está disponible en inglés, como lo pueden ver. El original obviamente está en japonés. Pero eso nos lleva precisamente a estos números. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí en México tenemos la suerte de ya tener varias estructuras equipadas con aisladores o con amortiguadores en los últimos casi 9 años desde que llegamos después de estar mucho tiempo fuera de México. Y afortunadamente ha crecido la demanda, pero seguimos contando con los dedos de la mano las estructuras que tenemos con este tipo de equipamiento. Sin embargo, aquí les muestro, por ejemplo, este tipo de números, que son los números de edificios, casas y con aisladores y con amortiguadores. Estamos hablando de miles y miles de estructuras equipadas con estas cosas en Japón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente Japón ya sabe por el beneficio de esto, ya vive constantemente la realidad de los terremotos y no le piensa, porque al final del día hay que invertir en la seguridad de las personas, no hay duda, ¿no? Entonces, la idea es poco a poco llegar en ese mismo nivel. Nos falta un poco de camino, pero ahí vamos, poco a poco ahí vamos y lo van a ver en algunas de las imágenes del final de la presentación. Y enfatizando precisamente cómo Japón busca a través de todas estas gráficas muy sencillitas, no pretendo que entiendan lo que dice ahí, pero básicamente lo que dice, mira, esos son los niveles de intensidad de un terremoto. Entonces aquí habla de la intensidad 4, 5 baja, 5 alta, 6 baja, 6 alta y 7. ¿Sí? Dependiendo del terremoto, le explican a la gente común y corriente qué es lo que esperaría que pase con su casa, los muebles y demás. Entonces sensibiliza mucho a todo el mundo sobre qué es el impacto de un terremoto y cómo prepararse para el mismo. ¿Sí? Y bueno, eso es por la parte de Japón, solo para que entendamos quiénes son los que llevan el liderazgo de este tipo de tecnologías a nivel mundial, en qué nivel están. Ojalá podamos llegar a ese nivel, pero nosotros estamos un poquito lejos. Desde el punto de vista técnico, lo que nosotros buscamos con el aislamiento sísmico básicamente es cambiar la manera de vibrar de la estructura para que separemos ese periodo de vibrar lo más que podamos del periodo de vibrar del suelo. ¿Sí? Normalmente el suelo puede estar vibrando en un periodo, vamos a decir un número estándar como de 1 segundo, y resulta que en el espectro de respuesta que ustedes ven ahí en la imagen, ese segundo prácticamente representa donde la meseta del espectro contiene las aceleraciones más fuertes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que justo en el periodo que tiene nuestra estructura es donde más va a sentir las aceleraciones del suelo. Lo que hacemos nosotros es decir a la estructura, ¿sabes qué? No quiero que te quedes ahí, quiero que en lugar de estar en este punto donde te dan las aceleraciones más fuertes debido al terremoto, te vengas a la rama descendente del espectro para que cuando venga ese terremoto tú estés tan separado que prácticamente las aceleraciones se reduzcan de manera significativa. Y eso hace que ya el edificio no se entere que hay un terremoto tan fuerte como el que está ocurriendo gracias al principio de aislamiento. Ahora, la manera más sencilla de ver eso que les digo es con una pequeña animación que tengo por aquí, el láser, que es esta. Entonces van a ver, es muy sencilla, pero básicamente muestra la realidad entre una estructura que es la de la izquierda con aislamiento sísmico y una sin aislamiento, y van a ver precisamente cómo la que no tiene aislamiento te toca deformarse, asumir toda esa demanda de dinámica, deformar las columnas, las vigas, el contenido también sufre demasiado, la gente que está dentro siente todo el terremoto porque las aceleraciones son brutales, mientras que en el lado izquierdo la estructura aislada prácticamente no se entera de que hay un sismo, precisamente porque los aisladores son los que están tomando mucha de la demanda sísmica. Las deformaciones en los diferentes niveles del edificio prácticamente se reducen al máximo, y eso hace que la estructura, por ende, ya se comporte de manera mucho más saludable y no esté sometida a esas demandas tan fuertes. Entonces ya no ocupamos tener una estructura tan fuerte y tan robusta, podemos tener una estructura optimizada, mucho más ligera y más liviana, porque ya no es necesario absorber con los elementos estructurales la demanda sísmica del terremoto. ¿Sí? Ese es básicamente el principio de aislamiento. No tiene más ciencia que eso. Aisladores sísmicos hay muchos en los últimos años y décadas. Hay cada vez más ideas y más nuevos dispositivos. Sin embargo, los 3 que ustedes ven en pantalla son los más comunes, son los más tradicionales a nivel mundial. Son aisladores, algunos son, por ejemplo, le llamamos de tipo péndulo, que tienen superficies curvas y elementos deslizantes. Tenemos aisladores que están hechos de caucho y de acero. Se parecen un poquito a los aisladores, a los apoyos que tienen los puentes, pero son un poquito diferentes. Pero la misma tecnología de acero vulcanizado con el caucho. Y finalmente tenemos otros tipos de caucho que se llaman de alto amortiguamiento, aunque no me meto mucho en detalle. Pero bueno, en resumen, estas tecnologías tienen tristemente más de 40 años en el mercado, no son tecnologías nuevas. Sin embargo, todavía cuesta que poco a poco se comiencen a implementar, ¿no? La otra alternativa al aislamiento sísmico, realmente tratamos de aislar las estructuras y en caso no poderlas aislar, entonces nos vamos a
lo que es la disipación de energía o aumentarle el amortiguamiento de la estructura. Para los que estén metidos en la parte estructural, ya saben que las estructuras tienden a tener un amortiguamiento, por dar un número muy grueso, de 5%. La verdad es que ese 5% no ayuda mucho a resolver el tema sísmico. Entonces, agregándole amortiguadores, podemos aumentar el nivel de amortiguamiento hasta un nivel de 30 o inclusive más, si fuese necesario. Pero ese nivel de amortiguamiento lo que hace es cambiar dramáticamente la respuesta de la estructura. ¿Qué tan dramáticamente la cambia? Les voy a mostrar una pequeña imagen. Es un video muy simple que por ahí conseguimos en internet. Y este video muestra las dos realidades. En la izquierda una estructura sin amortiguadores, en la derecha una estructura con amortiguadores. Van a ver la diferencia en vibración, la diferencia en la velocidad con la que vibra, que es un factor importante. Y lo más importante, pongan atención a qué pasa en el momento que termina de oscilar, o en este caso que termina el terremoto, que es cuando deja de moverse la base de la mesa que está por ahí vibradora. Lo van a ver y van a ver precisamente dónde está el impacto directo de agregar el amortiguador. Chequen cómo el terremoto ya acabó, el edificio sigue vibrando porque no tiene nada que lo detenga, no hay amortiguamiento que lo deje de vibrar, mientras que del lado derecho se dejó de vibrar inmediatamente después del terremoto gracias a ese amortiguamiento. También notaron la velocidad tan diferente con la que vibraban, el desplazamiento fue mucho menor, entonces esto es lo que buscamos con el uso de amortiguadores en edificios. Ya gracias a Dios hay varios de estos en Ciudad de México equipados con este tipo de sistemas. Nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar en varios de ellos y la idea es que ojalá se empiecen a usar más y más y lleguemos a un momento donde miles de estructuras como en Japón ya tienen este tipo de tecnologías porque precisamente lo único que van a permitir es ayudarnos a que las estructuras no sufran ni se dañen después de un terremoto y queden completamente operativas. Estos son los tipos de amortiguadores, hay muchos también, pero básicamente, como les decía, son muy parecidos a los que ven ustedes en los autos. Tienen sus particularidades, son de tamaños más grandes, obviamente son para edificios, pero básicamente la tecnología es muy parecida. ¿Sí? Entonces, un tema importante cuando hablamos de dispositivos sísmicos y que es un tema que también es un reto para México, para Latinoamérica, es el hecho de que este tipo de dispositivos que utilizamos en edificios y puentes, es común que la gente que estamos tratando de convencer de que los utilicen nos digan, oye, pero yo cómo sé que van a funcionar, o sea, tengo que esperarme que venga el terremoto para ver si mi edificio va a estar bien. Y la respuesta es no. Afortunadamente a nivel mundial existe la obligación y existen las facilidades para poder realizar pruebas a escala real y velocidad real de terremotos en estos dispositivos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ponemos aisladores o amortiguadores en una estructura, ya hemos pasado por un laboratorio donde simulamos las cargas reales, horizontales y verticales y las demandas reales de terremotos sobre el aparato, y eso nos confirma que efectivamente el dispositivo se va a comportar de manera adecuada. No solo a condiciones de diseño, sino a condiciones máximas. Eso quiere decir que ya no hay incertidumbre. Sabemos que cuando llegue ese monstruo de terremoto, el aparato está hecho y preparado para contener esa demanda y no hay ningún tipo de incertidumbre ni es un tema de fe. Ya hemos comprobado en nuestros laboratorios. Se recomienda que los ensayos se hagan en laboratorios independientes. Hay muchas en universidades en el mundo que tienen este tipo de equipamiento. Desafortunadamente, en Latinoamérica todavía estamos un poquito lejos. En México no tenemos todavía, Latinoamérica prácticamente tampoco. Chile tiene solamente uno que es más o menos sencillito. Pero hay mucho que trabajar en esta parte todavía, en la parte de equipamiento. Hoy en día, y van a ver algunos proyectos que hemos equipado, que con esas tecnologías, hoy en día los ensayos siguen haciendo en Europa o en Asia o en Estados Unidos. Se justifica y la verdad es que ya es factible, pero imagínense si lo podemos hacer en casa, ya en laboratorios propios acá en nuestros países va a ser un sueño, ¿no? Entonces, generalmente los ensayos que hacemos son ensayos, como les digo, a escala real. Este es un ensayo de un aislador que se instaló en un edificio en Ecuador. El aparato está cargado con su carga vertical como la que va a tener el edificio y tenemos un sistema de actuadores en la parte horizontal que va a generar el movimiento. Entonces, lo que van a ahorita es una simulación exacta a escala real y velocidad real de lo que el terremoto le va a hacer al aislador. Y van a ver ustedes precisamente a qué nivel de demanda se llega. Ojo, muy importante, después de esta prueba que van a ver, el aislador no se va a dañar, no va a fallar, no hay que reemplazarlo, está impecable y está listo para el siguiente terremoto. Bien, eso es nuestro. Como pueden ver, así es como se veía en la imagen que si se las traigo de nuevo más para que la recordemos. Esta imagen, eso es lo que le estamos haciendo al aislador, exactamente lo que va a pasar en la vida real. Eso que ven ahí es lo que simulamos en esa prueba. Entonces es ahí donde les digo que efectivamente sabemos precisamente qué es lo que va a pasar con el aparato cuando llegue la condición de signo más fuerte.
¿sí? Entonces, fue un caso de ensayo. Aquí les voy a mostrar otro planeador más grande. Este lo instalamos en Colombia. Es el edificio de ciencias de la Universidad de AFIT de Medellín. Van a ver alguna de las pruebas. Esta es una prueba dura, es una prueba de varios ciclos. Miren, se lo muestro. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, esas pruebas nos dan la tranquilidad de que el dispositivo va a hacer justo lo que tiene que hacer y va a permitirnos proteger a la estructura contra terremotos. Hay otro tipo de máquinas, por ejemplo, este es un laboratorio muy grande en San Diego. Aquí hicimos unos ensayos de aisladores de tipo péndulo. Los dos que vieron anteriormente son los de caucho. En este caso vamos a ver un aislador tipo péndulo también para que vean cómo funciona. Voy a bajar un poquito el volumen. ¿Sí? Pueden ver el movimiento horizontal. Es un aparato de más o menos un poquito más de 2 metros de diámetro, es muy grande. Ay, perdón. Voy a adelantar un poquito aquí en esta última parte. Listo. Este aparato, más para que se una idea, tiene una capacidad de carga vertical de 14,000 toneladas. Eso básicamente es como casi 2 veces el peso de la Torre Eiffel completa en solamente este aparato. Entonces, es una estructura, son unos dispositivos obviamente muy, muy impresionantes. También hacemos los mismos ensayos en amortiguadores. Van a ver algún tipo de ensayos muy sencillos que hacemos también este fue para un proyecto precisamente de Ciudad de México, ya con amortiguadores. ¿Sí? Ahí simulamos precisamente el terremoto y cómo el amortiguador va a trabajar durante el evento sísmico. Eso es. Y les muestro finalmente este otro video, que es otro amortiguador muy grande. Este es para puentes, para un puente de alta velocidad. También vamos a hacer una prueba sísmica. Ahí estuvimos en San Diego precisamente en 2014 haciendo esta prueba. Van a ver precisamente... perdón por el ruido. Así se ve en los laboratorios. La cantidad de fuerza y presión que se genera es bastante, bastante fuerte. ¿Sí? Y bueno, un tema importante cuando hablamos de este tipo de cosas, porque muchos de ustedes cuando salgan a la práctica y demás y comiencen a practicar este tipo de ingeniería, sobre todo los que se dedican a la ingeniería estructural, pues van a empezar a conocer obviamente diferentes programas de análisis estructural, muchos de los famosos ETAP, SAP, MIDAS, en fin. Y lo que les puedo decir es que este tipo de tecnologías ya incluyen en sus programas todo este tipo de propiedades que ustedes necesitan poner dentro del modelo estructural para que pueda correr y se pueda analizar. Entonces, ya no es un tema de complejidad, ya no son sistemas ni costosos, ni son sistemas difíciles de implementar. Es de hecho muy sencillo y parte de lo que nosotros hacemos como empresas es asesorar en ese tipo de implementación para que los diseñadores estructurales y los que de aquí se animen también a esto puedan eventualmente utilizar este tipo de tecnologías y saber que las puedan implementar también en sus modelos estructurales y en sus análisis para hacerlo de manera adecuada. Entonces, es muy simple, ya no es un tema que sea muy lejano. Hace 20, 25 años no era tan sencillo, siendo muy honestos. Entonces, estamos en un momento donde todo se ha facilitado para poder llegar a esta transición. Ahora, ¿qué podemos hacer? Nosotros, desde nuestra trinchera, como consultores, lo que buscamos es ayudar precisamente a todas las partes que son finalmente integralmente parte de este proceso. Y desde nuestra perspectiva son 4 grandes universos. El primero de ellos es el inversionista, es el dueño que va a hacer el edificio, es el gobierno que va a construir un puente y le podemos ayudar precisamente a entender cómo puede proteger su inversión, lo más importante, cómo puede evitar el daño sísmico mediante el uso de estas tecnologías, que a la vez, aunque su principal objetivo es evitar el daño y que la estructura no deje de operar, también tiene un efecto de reducción de costo, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, la posibilidad de ofrecer un nivel de desempeño que no sea el de no colapso, que hoy en día es la norma para todas las estructuras de nuestros países, sino también ofrecer un nivel de desempeño más allá, que es el de operación inmediata, que quiere decir no se va a dañar la estructura, va a quedar completamente utilizable sin necesidad de tener que parar la funcionalidad de la misma. Si ustedes piensan en un edificio de oficinas, pues no se estresan tanto, menos después de la pandemia, pero imagínense ustedes que es un hospital o que es una escuela. En el hospital tenemos que atender a los heridos, la escuela tenemos que usarlas de albergues. No podemos dejar de utilizar esas estructuras. Nuestras casas tampoco queremos dejarlas de utilizar. Entonces, en realidad, todas las estructuras son esenciales. Después viene la parte del diseñador, que bueno, ¿cómo le ayudamos al diseñador que no conoce estas tecnologías a conocerlas mejor, a entender cómo funcionan, a poderlas implementar en sus diseños, a poder optimizar los dispositivos? Es parte fundamental de lo que también podemos acompañar al diseñador en el camino de la implementación de estas tecnologías.
Después viene otra parte que también es importante, porque de nada sirve que tengamos muy claro la parte de la inversión y el diseñador sea espectacular y hizo muy buen diseño, si a la hora de que el contratista, que es el que construye finalmente, llega y hace cosas muy raras o cochinadas con el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, hay que asesorar y también guiar al contratista para que sepa cómo escoger un buen proveedor de este tipo de dispositivos, cómo se instalan de manera eficiente los aparatos de manera adecuada para que puedan funcionar como están previstos funcionar, vaya, que no vayan a cometer ningún tipo de error para que podamos precisamente asegurarnos de que esa supervisión de instalación va a ser la correcta. Y finalmente está la parte de los fabricantes, que hoy en día, por ejemplo, en el mundo, fabricantes decentes de ese tipo de cosas, pues hay pocos. Estaríamos hablando a lo mejor de unos 5 o 6 empresas que pueden hacer este tipo de cosas. No, yo celebro mucho que cada vez comienza a haber más empresas que quieren hacer este tipo de dispositivos y lo celebramos y lo apoyamos. Sin embargo, es muy importante que entiendan que para hacer este tipo de cosas hay que hacerlo con mucha responsabilidad y hay que desarrollar conocimientos adecuados para poder llegar a implementarlos y a fabricarlos de manera adecuada. Y ahí podemos ayudar nosotros también desde la parte de conocimientos de fabricación, ayudar en el establecimiento de un sistema de calidad, entender cuáles son los retos desde el punto de vista de la cuestión sísmica para estos aparatos, porque no son aparatos normales y porque tristemente el terremoto no perdona. O sea, cualquier cosa que no se haga bien, que no se haga de manera adecuada, el terremoto la va a sacar, sí o sí. O sea, no va a perdonar en ese sentido porque la demanda sísmica es sumamente importante. Y finalmente ayudarnos a llegar a un cumplimiento normativo a través de precisamente el otorgamiento de un certificado que desde nuestra parte confirme que efectivamente el dispositivo cumple con lo que debe cumplir y tiene el nivel de calidad que debe de tener. Obviamente, para llegar a este nivel es que tenemos una experiencia ya internacional que nos permite poder utilizar este tipo de tecnologías. Como pueden verlo aquí en la imagen, estas son las principales. La primera son los aisladores sísmicos. La segunda, que generalmente van en la base de la estructura, no necesariamente, pero en la mayoría de los casos van en la base del edificio o en la parte superior de las columnas y en la base de la superestructura, perdón, las vigas, todo el esquema de vigas del puente. Tenemos amortiguadores que van en los diferentes niveles del edificio. Tenemos un tema de juntas sísmicas que ya después les contaré con más detalle en otra ocasión. Y finalmente sistemas secundarios, que es una vez que tenemos estructuras equipadas con estos sistemas de tecnología, también hay que tener ciertas consideraciones en cuanto a holguras, en conexiones de gas, de agua, de luz y demás, porque finalmente son sistemas que tienen que permitir cierto movimiento y que no se deben de dañar, lo cual también es muy importante porque generalmente después de cada terremoto la probabilidad de un incendio es altísima por el rompimiento de instalaciones de gas, de electricidad, se da una chispa, ¡pum!, empieza el incendio. Cuando tenemos un sistema con instalaciones, sistemas de conexiones holgadas, lo que nos permite es que no se van a dañar también durante el terremoto y van a poder seguir siendo operativos, ¿eh? Entonces, es el universo de dispositivos. Eh, Énfasis en lo que ya les había dicho, el tema de calidad para nosotros es sumamente importante. Es muy bueno que cada día más gente se quiera animar a utilizar este tipo de tecnologías e inclusive a fabricarlas, pero hagámoslo con los más altos estándares de calidad, porque en este caso estamos hablando de la protección de la vida humana. Estamos hablando de un nivel de ingeniería muy alto donde tenemos que asegurarnos que tanto el sistema de calidad como el cumplimiento normativo esté. Ahora, está el gran reto de que pues, no hay normas en nuestros países para estas tecnologías. Hoy en día tengo el gusto de decirles que ya hay un trabajo muy fuerte en la implementación de las normas que van a incluir estos dispositivos. Están en camino de salir ya en los próximos meses y años. Sin embargo, lo que tenemos hoy, que lo hemos escuchado mucho en otras áreas, es, bueno, hay mucha normatividad internacional a la que nos podemos apegar hoy para poder implementar estas cosas y no necesariamente simplemente decir, no la voy a usar porque no hay norma en México. Bueno, no hay norma en México, pero no la hay porque nadie los usa. Entonces, estamos en un círculo vicioso que tenemos que romper a través del, obviamente, usar esa normatividad internacional confirmada como la AASHTO, como la de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles o la europea, y usarla como base para poder poco a poco implementar nuestras soluciones. Y la natural reacción del país va a ser generar la normatividad una vez que hay algo que regular, ¿eh? Y les contaba yo un poquito de la experiencia. Hemos trabajado en todas partes del mundo, desde luego en nuestros estudios en Japón, después trabajamos también en Asia, Medio Oriente, en Europa. Desde hace 9 años que regresamos a Latinoamérica, estamos muy intensamente trabajando en todos los países de la región. Estamos muy contentos porque se han hecho cosas muy interesantes en los últimos años. Van a ver algunas imágenes de precisamente a lo que me refiero. Entonces, algunas imágenes, todos son proyectos en los que yo he tenido el honor y el gusto de diseñar el sistema de protección sísmica. Hemos diseñado los aparatos, hemos estado en el proceso de ensayos, en el proceso de control de calidad, de verificación de desempeño, y es una satisfacción. Hay proyectos en todos lados, en varias partes del mundo, muchos de ellos ya en Latinoamérica. Y esto obviamente nos da muchísima satisfacción y muchísima alegría saber que con poco a poco va creciendo. Esto hace 8 años no existía, ninguna de estas cosas que ven ustedes ahí existe hace 8 años. Lo mismo pasa con puentes, todos son puentes donde yo he tenido el gusto de trabajar en el diseño de los dispositivos. Y como pueden ver,
prácticamente aplica cualquier tipo de puente, cualquier tipo de estructura. De hecho, además de los puentes, tenemos estructuras especiales donde hay terminales de autobuses, hay estructuras históricas, hay estructuras industriales como refinerías, hornos de vidrio, vaya, tenemos teleféricos, tenemos estadios equipados con este tipo de tecnología. Entonces, la variabilidad en cuanto a su uso es muy amplia y eso permite precisamente que tengamos estructuras mucho más seguras y equipadas con tecnología de punta, ¿no? Y bueno, nada más para ya terminar, haciendo un énfasis a lo que ha sido nuestro paseo por Latinoamérica. Llegamos en 2013 con la convicción de empujar el uso de estas tecnologías. Tuvimos la fortuna de que se nos escuchó. Los diseñadores con los que hemos trabajado, que son gente muy capaz y muy innovadores, comenzaron a escucharnos. Entonces tuvimos la fortuna de trabajar en el primer edificio con aislamiento sísmico en la historia de la Ciudad de México. Hicimos también el primer edificio ya reforzado con amortiguadores en la Ciudad de México, después el primero con aisladores en la Ciudad de Medellín, de Guayaquil en Ecuador. En fin, tuvimos el primer edificio también en la ciudad de Medellín, que es el de la Universidad de AFIT con aislamiento. En fin, como pueden ver, ha ido creciendo el arbolito en los proyectos. Tenemos los proyectos de puentes. Este es uno de los puentes más grandes del mundo y el más grande de toda Latinoamérica, que es el puente Chacao, que se está construyendo al sur de Chile. Y en fin, una cantidad de proyectos muy interesantes que poco a poco han ido consolidando el uso de estas tecnologías y que sigue siendo sumamente poco para lo que se podría, porque estamos hablando de 600 millones de personas, toda la región latinoamericana. Así que, vaya, esto no es nada para lo que debería ser, pero son, como se dice en inglés, baby steps que vamos tomando poco a poco y vamos acercándonos en esa ruta. Ahí pueden ver precisamente es el primer edificio con aislamiento sísmico en la Ciudad de México, en su historia. Es el Hotel Vía Vallejo, está en Parque Vía Vallejo. Es un hotel Marriott muy bonito que tiene 18 aisladores sísmicos. Después tenemos este edificio que es el primero en la historia de Guayaquil, ya en Ecuador, con aisladores sísmicos. Hemos tenido la fortuna de trabajar en varios hospitales que fueron reconstruidos después del terremoto de 2016 en Ecuador. Entonces, muchos hospitales que tristemente colapsaron fueron ya reconstruidos con estas tecnologías. Miren, ahí ven un caso, este es el hospital de Chone en Ecuador. Quedó así, o sea, prácticamente colapsado. Entonces pasaron años hasta que pudieron ya tener su nuevo hospital. Les voy a mostrar brevemente este pequeño video para que vean a lo que me refiero cuando hablamos del impacto social, del impacto en las vidas, de lo que hacemos. Este es un video que hizo el gobierno de Ecuador, que fue apoyado por el gobierno chino, por sonar un poquito comercial, pero a lo que quiero que le pongan atención es precisamente a dónde está esto que yo les decía al principio, del impacto que tenemos nosotros como ingenieros civiles en la vida de las personas. Entonces, con gusto les comparto este video para que lo veamos. Es cortito. Luego del sismo del 16 de abril, el Hospital General de Chone, Napoleón Dávila, colapsó totalmente. Habíamos perdido el hospital de todos los chonenses. Es por esta razón que dentro del plan de reconstrucción se priorizó de manera urgente la construcción de un nuevo hospital. Porque no tenemos el hospital que teníamos de antes. No lo tenemos. Varias personas lo necesitan bastante. Hoy, el nuevo Hospital Napoleón Dávila de la ciudad de Chone es una realidad gracias a la colaboración del gobierno chino. Este hospital tendrá una tecnología sismo resistente de punta, que ya ha sido probada en el puente Los Caras. Que mejor sería pues un hospital más moderno que el que teníamos. Una vez construido, permitirá que el hospital sea uno de los lugares más seguros en caso de un nuevo evento sísmico. Será un antes y un después para la ciudad de Chone. Beneficia a muchísima gente, al pueblo. Desde su construcción generará cientos de plazas de empleo para nuestros hermanos de la zona. Permitirá dar a nuestra gente, a nuestros hermanos que fueron golpeados por el terremoto, una atención de calidez y calidad, tal como lo merecen. Cuando uno se encuentra un poco caído, qué lindo es tener un amigo, un vecino que lo levanta. Agradecimiento a la comunidad china por este lindo gesto hacia nosotros los ecuatorianos. Y decirle un Dios le pague al gobierno chino. Hoy se anuncia oficialmente la construcción del nuevo hospital Napoleón Dávila en la ciudad de Chone. Muy bien. Pues como pueden ver, a mí este video me emociona mucho porque me pone muy en contacto precisamente con la gente común y corriente, que es la que usa este tipo de estructuras y que se ve beneficiada con el tenerlas ahí
hechas, ¿no? Entonces, ahí pueden ver algunas imágenes, el edificio que les contaba de AFID en la Universidad de AFID en Colombia. Estas son 2 torres que están construyendo ya hoy en día en Ciudad de México. En Ciudad de México hicimos el primer edificio con aislamiento sísmico. Ya este fue el segundo en realidad que comenzó su construcción, sigue ahorita en construcción, tiene 204 aisladores sísmicos que diseñamos por ahí hace algunos años. Un proyecto muy polémico, pero que finalmente es un proyecto que tiene un sistema de seguridad muy importante en la cuestión sísmica, que es la nueva terminal del aeropuerto Felipe Ángeles. Esta terminal está montada sobre 1.316 aisladores sísmicos que nosotros tuvimos la fortuna de diseñar e instalar en esta megaestructura. Es una de las estructuras aisladas más grandes del planeta, un gran proyecto, y además uno de los motores por los que este proyecto se llevó a cabo fue precisamente por la utilización del aislamiento sísmico. Se pudo reducir muchísimo en la cantidad de acero que se estaba utilizando en la superestructura. Entonces, cerraron una cantidad de acero porque como es una estructura de acero, los diferentes niveles de la terminal tenían un montón de diagonales de acero para rigidizar los marcos, perdón. Entonces, al usar el aislamiento sísmico y reducir la demanda sísmica sobre la terminal, pudieron quitar todas las diagonales que se encontraban en la terminal, y con base en eso pudieron ahorrarse un dineral, y además es una estructura que tiene un nivel de desempeño estructural mucho más alto gracias al aislamiento. Entonces, no les muestro este video porque está un poco larga, pero les muestro este último ya para terminar y dejar algún espacio para preguntas, pero para que precisamente les cuente, no se los cuente yo, que me dedico a diseñar estas cosas y que en nuestro día a día y nuestra pasión. Les voy a dejar que aquí una entrevista que le hizo Jorge Garralda al general Vallejo, que fue el encargado de la construcción de la terminal, bueno, de todo el aeropuerto de Felipe Ángeles. Ya esta entrevista, la que les digo a ustedes un poquito de antecedente de a qué nos referimos con este megaproyecto, que genuinamente, independientemente del lado que se encuentren ustedes, es un ejemplo a nivel mundial de lo que es el uso de tecnología en protección sísmica para estructuras. Entonces les muestro este video para que lo detallen. ¿Qué es esto, general? Cuéntenme ustedes. Bueno, lo que está viendo aquí es un aislador sísmico. Me lo platicó allá arriba, pero no Así imaginé. es. No lo imaginaba. Esta es ingeniería sísmica pura. Este es un dado de cimentación. Hay 1.316 dados como este. Y abajo de del este edificio dado, terminal hay 1.000. estamos abajo en la cimentación del edificio terminal. Usted puede ver que estamos en la cimentación, y abajo de este dado hay una pila de concreto de 1,20 de diámetro que llega a 16 metros. Se inserta y se apoya, es un pilote que trabaja por punta y por fricción en la segunda capa resistente. Es decir, la cimentación está totalmente trabajando en un terreno de gran fuerza. Y lo que hacemos después es colocar estos aisladores sísmicos, que lo que hacen es disasociar, en caso de sismo, el movimiento del terreno. O sea, estamos con la hablando estructura. que cuando se mueve el terreno, el edificio tiene un movimiento Cuando hacia se el mueve otro el lado. terreno, en un terreno normal, lo que pasa es esto: se mueve el terreno y se mueve la estructura. Claro. Y la estructura se convierte en un péndulo invertido. Hace esto. Sí. Si usted disasocia el movimiento del terreno con estos aisladores, que son 2 placas de acero cóncavas, y lo que logra es que se mueva así, y este edificio, la parte de arriba se mueve muy poco. No hace péndulo. Eso nos permite reducir los elementos estructurales allá arriba y economizar allá arriba. Hoy tenemos el edificio con más aisladores sísmicos del continente, 1.316. Al poner estos aisladores sísmicos, evitaron poner en el techo, en las columnas y todo, más acero que soportaría No solamente el más sismo. acero, sino reducir los diámetros y los calibres del acero. Y también, ¿por qué? Porque esto está disasociando la fuerza del sismo en el terreno, ya no pasa a la superestructura, se queda aquí en estas grandes placas de acero. Pues mire, le pido a Dios que no venga un sismo para hacerme la demostración Y en vivo, cuando pero eso esto debe ser sucede, impresionante. Ahí arriba las estructuras se cuidan, no se lastiman los cristales, no se afectan los sistemas y la gente no la va a percibir. O sea, si hay un sismo, yo vería que se están moviendo. Yo Así aquí es. abajo, donde estoy parado, me movería con el sismo. Usted estará y viendo vería esta moviendo placa ese se disco. desliza hasta 2, 3, 4, hasta 20 centímetros se desliza. Esta placa y este péndulo de acero puede llegar hasta acá y deslizarse y regresar, irse moviendo sobre esta placa, y al final del sismo regresa a su misma posición. Lo que quiere decir, Eso se puede mover rápido. y si hacia yo estoy arriba, aquí abajo, me entero del sismo. Si usted usted se está mueve allá con el arriba, sismo, y si estoy yo allá arriba, ni se entera. me aísla sísmicamente este aislador. Y estando en el mismo terreno. En el mismo terreno. Usted no se entera del sismo, yo tengo Yo aquí el puedo pánico. estar ¿Para en qué el le nivel cuento? 10, en el nivel 5, en el nivel 0, y lo voy a sentir muchísimo menos que usted aquí. Usted va a tener aquí Wow. el modo de frecuencia del sismo.
y yo allá tendré el modo de frecuencia amortiguado por el ¿Esto desplazamiento es de la diseño luz. de quién? ¿En qué país nació o qué? Es ingeniería sísmica, se utiliza en todos los países que tienen fallas sísmicas y gran actividad sísmica. ¿Y en México no Nosotros ocupamos esto? tenemos muchas fallas sísmicas, somos un país con gran actividad Sí, sísmica. claro. Lo que pasa es que esto requirió una inversión de aproximadamente 100 millones de pesos, pero nos permitió reducir 600 millones de pesos en estructura de acero en la superestructura. Wow. Pues felicidades nuevamente, estoy impresionado. Este par de espejos, porque son como espejos tan Son pulidos. placas de acero completas. Ahora, este acero parece un espejo porque así debe de trabajar. Terminando la entrevista, nosotros lo vamos a aislar para que no haya arena ni ningún tipo de polvo, para cuando esté el movimiento sísmico, esto se mueva con total libertad. Los demás los podrá ver que tienen sus respectivas protecciones. Ah, claro. Este está abierto para enseñarlo que usted ahora, lo vea. para Así entenderlo. es. De aquí para arriba, el edificio está totalmente levantado sobre la cimentación. Pues felicidades. Y en el margen perimetral del edificio hay una separación de 30 centímetros entre la banqueta con el edificio, que es todo lo que se puede mover en caso de sismo. Felicidades, felicidades, felicidades. Qué orgullo saber que tenemos la ingeniería y los conocimientos en este México, y ese experimento está de apuesta. A ver quién se viene aquí abajo cuando hay sismo. Pero bueno, oiga, mil gracias, general. Al contrario. No da crédito. Muy bien, pues como pueden ver, les digo, el video habla por sí solo, el general lo hace muy bien. Cabe mencionar que el general Vallejo, que es un ingeniero constructor militar, él tiene una maestría en ingeniería estructural, también por eso le entiende muy bien todos estos temas como tal, pero al final del día es aquí donde se resume básicamente lo que es la implementación de estas tecnologías. Otro tipo de edificios que también se rehabilitaron con este tipo de sistemas ya con disipadores de energía es un edificio que estaba en Ciudad de México, está en Patriotismo, en la sede de la Secretaría de Economía, un edificio del 75, 71, por ahí más o menos, está en muy malas condiciones, se rehabilitó precisamente con el uso de amortiguadores viscosos, como los que ven ahí, ya así quedó el edificio. Para los que viven en Ciudad de México pueden verlo de vez en cuando si pasan por ahí por Patriotismo, ahí pueden ver los dispositivos. Otro proyecto que tenemos se llama Edificio Lerma 256, también ahí por el centro, que fue un edificio también que quedó en una situación muy, muy desfavorable y fue rehabilitado ya con amortiguadores. Este edificio que es un poco famoso porque hubo un sismo hace un par de años, creo que fue en 2020, un terremoto en junio, el 23 de junio, no fue tan fuerte, pero este edificio fue curioso porque ya le habíamos equipado con amortiguadores viscosos, 86 amortiguadores, y alguien grabó un video con algunas groserías. Esto tengo por aquí, miren, aquí está el video. Dicen unas cosillas ahí, groserías, pero lo voy a bajar volumen para que no se escuche. Pero básicamente ustedes quizá lo vieron, fue un video donde se veía una estructura amortiguada contra una estructura no amortiguada. A ver, nada más. El edificio viejito sufriendo, y el edificio grande que ya está equipado con amortiguadores prácticamente no sintió mucho lo que fue el terremoto, ¿no? Es un ejemplo. Finalmente, ya para cerrar, en 2017 ustedes saben, también tuvimos miles de edificios que quedaron dañados, como este que ven en imagen, después del terremoto de 2017, sobre todo en la zona de transición, en la franja que se marca en la Ciudad de México, y muchos de estos edificios quedaron inhabilitados por varios años. Este fue el primero que se hizo ya con el reforzamiento, se hizo ya con tecnología de protección sísmica, en este caso disipadores viscosos, que permitieron que la estructura pudiera traerse otra vez a la vida. Mediante la implementación de estos aparatos, tenemos 8 en la parte frontal del edificio y 8 en la parte trasera, y con esos 16 amortiguadores podemos cambiar la respuesta dinámica de ese edificio. De hecho, se volvió un proyecto interesante porque inclusive fue inaugurado y vino la jefa de gobierno de la Ciudad de México, vino a hacer la inauguración. Por ahí nos tocó estar a nosotros contándoles un poquito del proceso, de la rehabilitación del edificio, el uso de tecnologías, contarles que todo esto que les acabo de contar yo a ustedes, ¿no? Un poquito más rápido para ser honestos. Y bueno, ahí estuvimos precisamente con el jefe delegacional de Benito Juárez, con la jefa de gobierno, en ese momento también con el comisionado de la reconstrucción de Ciudad de México. Y bueno, fue un gran momento que nos permitió precisamente conocer el beneficio de poder rehabilitar esas estructuras. Y ya terminando este último video que les muestro de una nota periodística que hicieron de ese día. El sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó sin hogar a un sinnúmero de familias en la Ciudad de México. A 2 años, la promesa por parte del gobierno de la ciudad sigue vigente, y ya comienzan a visibilizarse los esfuerzos vecinales y gubernamentales por erigir y restaurar los inmuebles afectados. Finalmente tocó el turno del inmueble ubicado en la avenida Cuauhtémoc, número 947. Quedó restaurado y adicionado con 8 amortiguadores. Estos, aseguran, serán de ayuda cuando otro movimiento telúrico azote nuestra ciudad.
Su tiempo de vida útil es de aproximadamente 50 años y permitirán al edificio moverse de manera menos violenta durante un temblor. El uso de esta tecnología ya ha sido implementada en países como Japón y Alemania con buenos resultados. Con imágenes de Javier Cordero, Víctor Diego, 21 Noticias. Esta parte de este proyecto, como pueden ver, son 8. Listo, como pueden, por ahí andaba, ¿no? Entonces ahí nos vamos contando estas historias también ahí. Es un gran paso, ojalá que eso se siga utilizando cada vez más. La idea es contarles eso a ustedes para que lo sepan. Nuestra empresa, como yo les decía, afortunadamente tenemos presencia con oficinas en Estados Unidos, que es donde está nuestra sede, tenemos oficina en México y tenemos oficina en Colombia. Y bueno, ahí están las redes sociales, si alguien está interesado en conocer un poquito más de lo que hacemos. Y bueno, pues agradecerles muchísimo a todos la atención. Ha sido una hora de viernes en la tarde que siempre es dura. Entonces les agradezco mucho que estén aquí con nosotros y que hayan puesto atención a esto que les queríamos contar. Muchísimas gracias y aquí estamos a la orden, ¿eh? Si hay alguna pregunta, encantadísimo por aquí de contestarla, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Dania. Muchas gracias, ingeniero, a usted por el tiempo que nos pudo proporcionar el día de hoy. Me pareció bastante fructífera la información que nos proporcionó. Y bueno, continuando con el programa, vamos a dar pauta a la sección de preguntas. Empezaré con esta que, bueno, es, en México, ¿cuáles son los disipadores de energía más utilizados o cuáles nos podría recomendar? Muy buena pregunta. Pues miren, México ha avanzado mucho en la implementación de protección sísmica. Yo, por ejemplo, hice énfasis ahorita particularmente en lo que es el aislamiento sísmico y la disipación de energía a través de dispositivos viscosos. La realidad es que desde hace muchísimas décadas también en México se utilizan sistemas que no son dispositivos tan complejos como lo es un amortiguador, que sí es un dispositivo un poquito ya más avanzado y más complejo, que insisto es como el de esos autos, pero se utilizan sistemas de contraventeo y sistemas de pandeo restringido y demás, que también son disipadores, pero que tienen particularidades diferentes. Digamos que, por ejemplo, la razón por la que ustedes no ponen un sistema, vamos a llamarle de fricción o rígido en sus autos, es porque finalmente el auto tiene que ser un aparato que esté constantemente recibiendo impactos y que no tenga ningún tipo de desgaste. Entonces, hay tecnologías que no son precisamente ese tipo de tecnologías, sino son más bien, como les decía, elementos de acero, algunas veces combinados con algunos otros elementos como concreto y demás, pero que son dispositivos que conforme van sufriendo varios terremotos van cambiando sus propiedades poco a poco. Y en muchos casos son dispositivos que eventualmente después de un terremoto severo tendrán que ser reemplazados si ya su nivel de desgaste llega a tal nivel, y que tienen generalmente un funcionamiento también de fusible, ¿sí? Entonces, fusible quiere decir que habrá que reemplazarlo y que hacen su función de disipar energía y de sacrificarse durante el evento sísmico, pero que al final del día tendrán que ser de una u otra manera o en algún otro momento reemplazados. Los dispositivos que les muestro como aislamientos o amortiguadores viscosos son aparatos que no se tienen que cambiar nunca durante la vida útil del dispositivo, que son alrededor de 60 años, puede ser más, pero por norma son 60 años, y quiere decir que no importa el terremoto, si sea diseño máximo, no se va a dañar. Pero contestando la pregunta más específicamente, hasta ahorita son muy pocas las estructuras ya con tecnologías de este tipo, amortiguadores viscosos y aisladores, pero sí hay muchas estructuras, y ustedes las pueden ver en Ciudad de México cuando anden por ahí en la calle, van a ver un montón de edificios con unas diagonales ahí de acero cruzando los diferentes marcos. Eso lo que quiere decir que son sistemas que están tratando de rigidizar y están tratando de contener al máximo la demanda sísmica, pero que finalmente tienen ciertas deficiencias o una vida útil más corta que no va a permitir que estén por ahí toda la vida, sino que haya que reemplazar. Pero en utilización es fuerte. Después de 85 se usó mucho para rehabilitar edificios e inclusive edificios nuevos con este tipo de dispositivos que son, hasta ese momento eran más económicos que los que tenemos ahorita que yo les mostré. Hoy en día les puedo decir que ambas soluciones son muy competitivas y son económicamente parecidas, así que yo recomiendo irnos ya con tecnologías un poquito más avanzadas que lo tradicional, pero efectivamente México en general y Ciudad de México sobre todo tiene ya la implementación de varios sistemas como tales. Mi recomendación sí es tratar de usar el aislamiento sísmico y tratar de usar la disipación de energía a través de amortiguadores viscosos. Gracias, ingeniero. La siguiente. ¿La normativa en nuestro país es la correcta? Pues no es ni correcta ni incorrecta, es inexistente, ¿no? Entonces es lo más grave, no tenemos normatividad. Entonces, lo que había ciertos pasos que se han tomado, por ejemplo, una regulación de CFE, que es el Manual de Obras Civiles, tenía ya algunas recomendaciones en cuanto a aislamiento, pero un documento muy específico de CFE. Ya había también mucho trabajo en los últimos años a través de gente importante de la academia. También, por ejemplo, la doctora Xiona Ruiz había trabajado mucho en un apéndice de las normas técnicas complementarias para el uso de disipadores, precisamente.
hoy estamos ya trabajando precisamente en la actualización de ese apéndice para que incluya ya de mejor manera todo lo que es disipadores también viscosos y de otro tipo. También ya se está trabajando de manera intensa en las normas técnicas complementarias. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica está trabajando en la implementación de un código modelo para edificaciones que tiene un capítulo específico para este tipo de sistemas. Entonces, desafortunadamente hoy no lo hay, pero los pasos que se están dando para que muy pronto tengamos referencias y normatividad en ese sentido son muy grandes. Entonces, es una cuestión de 1 a 2 años, yo calculo, que ya podamos tener normatividad más sólida y mientras tanto, pues seguir obviamente tomando la normatividad internacional como se ha hecho en muchos otros países como base, tratando de adaptar a nuestra realidad mexicana. Ingeniera, la que sigue. ¿Cuál ha sido su mayor reto profesional? Ay, perdón. Mi mayor reto profesional, caray. No, es que ha habido varios, ha habido varios. Ha habido muchos, yo creo que desde el punto de vista de retos, sí, el más constante, el que se ha vuelto parte de mi vida en los últimos casi 9 años desde que regresé a Latinoamérica. Como escucharon al principio, yo estuve fuera de México muchos años, viviendo en Japón, en Suiza, en Estados Unidos. Un reto importante fue obviamente regresar después de haber vivido en esos países y regresar a Latinoamérica, prácticamente empezar de cero a convencer a la gente de que estas tecnologías tenían una función, de que tenían beneficios. Y al principio fue muy duro, nos cerraron muchas puertas, ¿no? Así, pum, en la cara, no nos querían escuchar. Hoy, por ejemplo, hoy tengo 40 años, ya estoy un poquito más maduro, pero cuando empezamos todo esto tenía yo 32, ¿no? Tenía 31, 30 cuando llegué aquí a Latinoamérica. Y pues imagínense menos caso me hacían, ¿no? Jovencito y algo ayudaba el doctorado en Japón, eso como que medio suavizaba un poco la reacción tan fuerte, pero el poco a poco ir convenciendo a diseñadores que por tradición y por la inexistencia de normatividad se animaran a implementar estas tecnologías por primera vez en la historia de los países donde hemos trabajado, y después, por ejemplo, el caso de México, el caso de Guatemala, El Salvador, el mismo Colombia, Ecuador, nunca se había usado ese tipo de tecnologías en ese tipo de estructuras, y convencerlos, acompañarlos, animarlos, motivarlos, y al final del día que dieran el paso y se aventaran este gran reto de innovar en contra de muchas inercias, en contra de mucha resistencia al cambio. Yo creo que ha sido el reto más importante que he tenido y que ha sido muy intenso porque han sido 9 años de constante proceso de convencimiento. Hemos tenido la suerte de encontrar gente muy valiosa que nos ha permitido, precisamente como el maestro Armando Gallegos en México, que hizo este primer edificio aislado, el doctor Otón Lara en Ecuador, en fin, el doctor Juan Oviedo, que también es uno de los líderes de este tipo de cosas en Colombia, que son gente que realmente ha tomado la batuta de la innovación. El doctor Monzón en Guatemala, junto con su equipo, incluyendo el ingeniero Moncada, que han tomado la batuta y han dicho, sí, listo, no hay norma, no sabemos mucho de esto, nos vamos a poner a estudiar y lo vamos a implementar contra todo lo que representa el cambio, porque saben que es para conseguir un bien común, que es estructuras más seguras, estructuras que no se van a dañar y que no nada más van a salvar la vida, sino que además protegen el patrimonio de la gente. Entonces, sí, claramente mi reto más significativo ha sido ese, convencer a la gente de que esto funciona, tratar de sacarlos de la resistencia al cambio en la que de repente nos encontramos y poco a poco animarlos a innovar, ¿no? Y hoy estamos innovando con esto y esto a lo mejor mañana tenemos nuevas tecnologías que hay que implementar y ese chip de cambio, ese chip de adaptarnos es yo creo que lo que más trabajo nos ha costado, ¿no? Entonces, sin menospreciar los otros retos, que también tuve varios que también dolieron, ese yo creo que ha sido de los que más me ha costado, pero al mismo tiempo más satisfacción ha dado cuando logramos ya ver un proyecto ya hecho y decir, no puede ser, qué increíble que se logró, ¿no? Después de tanto dolor, ahí está y es un fruto, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Ok, ingeniero, la que sigue. Como estudiantes, ¿cómo cree que podríamos prepararnos mejor en cuanto a estas nuevas tecnologías? Pues miren, la verdad es que antes, todavía en mis tiempos, ¿no? Cuando yo era joven y cuando yo era estudiante, el acceso a la información era muy limitado, ¿no? Era sumamente limitado, había que, ya saben, no había tantas herramientas como las hay hoy en todos los sentidos. Entonces, mi recomendación para ustedes es aprovechen que hoy en día la realidad del acceso a la información es total. Hoy cosas como Wikipedia, siempre y cuando esté bien referenciada la página y demás, Wikipedia, vaya revistas de investigación, este tipo de eventos, el hecho de que estén aquí con nosotros y este tipo de eventos y webinars y actividades en línea ha hecho que hoy más que nunca sea extremadamente fácil acceder al conocimiento. Entonces, antes un poco la excusa era, no, pues es que no me lo enseñaron en la escuela, y sigue siendo,
pero hoy ustedes como estudiantes tienen a la mano, y lo saben, y es muy cliché, pero en su celular tienen más tecnología que usaron para llegar a la luna, ¿no? Es muy cliché, pero es cierto. Entonces, vaya, para los que les guste TikTok, o sea, es que hasta en TikTok encuentran información, hay mucha cochinada también, hay muchas cosas que no sirven, pero de repente hay cosas interesantes, ¿no? Y si ustedes entrenan bien a su algoritmo, les van a aparecer cosas muy interesantes de ciencia, de investigación y demás. Entonces, aún en su celular pueden tener acceso a una cantidad de información, revistas científicas, artículos, videos, vaya, en YouTube hay una cantidad de videos muy, muy importantes. Es importante cuidar siempre la fuente, buscar que sea una fuente adecuada, ¿no? Que sea una institución de reputación, porque sí hay que cuidar la calidad de ese contenido, pero mi recomendación es no sientan que la información no está a la mano. Insisto, el simple hecho que estén viendo esto ya es una buena señal, porque habla de que están dispuestos a invertir tiempo de su vida para aprender y conocer un poquito algo nuevo. Yo los invito a dos cosas. Una es eso, busquen en internet, busquen libros, revistas, infórmense, documentense. Otra también es, no les dé pena contactar a gente como, por ejemplo, con confianza se puede contactar a mí, nos pueden contactar a mi equipo, pueden contactar, a veces parece como que es imposible, pero pueden contactar gente famosa, así que sale en la tele, cuando vean un documental y vean que está un profesor ahí hablando de cosas o alguien muy importante a nivel mundial. Créanme, si ustedes consiguen ahí la manera de mandarle un correo o un mensaje por redes sociales o lo que sea, es muy probable que les conteste, porque esa gente tiende a ser gente muy normal y muy buena onda. Y gente con la que pueden tener una comunicación que les pueda dar también recomendaciones y tips y demás. Entonces, sean inquietos en cuanto a la información, busquen, no sean tímidos. Hoy más que nunca tienen a la mano toda esa facilidad. Entonces, es lo que yo les recomendaría, porque va a sonar muy viejo, pero en mis tiempos no era tan fácil, ¿no? Entonces, creo que es una de las grandes ventajas. La pandemia ayudó muchísimo a que, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, yo tenía mucho, a mí me encanta estar en eventos también de estudiantes y demás, y pues la verdad era muy difícil que, por ejemplo, en Bolivia, me invitaran a dar una charla a Bolivia, porque pues me tenían que conseguir el avión a Bolivia y pagar el hotel y llegar allá y un dineral, y pues en Bolivia no tenían ese dinero para pagar en una cosa así, ¿no? Aparte pagar el registro y demás. Sin embargo, ahora después de la pandemia se montó todo este tema del tema en línea, que hoy es muy común y lo estamos muy seguidos dando charlas en Perú, en Bolivia, en Nicaragua, en fin. Y es gente que hoy tiene acceso a la mayor cantidad de información y a gente y a charlas de este tipo, que les enriquece mucho y que les permite acceder al conocimiento sin necesidad de invertir gran cantidad de tiempo o dinero. Entonces, es un momento de lo poco bueno que podemos sacar de la pandemia, es esa apertura que se dio internacional, a que ya podemos estar con gente de Argentina sin necesidad de salir de casa, y eso hay que aprovecharlo. Entonces, mi recomendación es, sean inquietos, busquen la información y aprovechen todas las herramientas que hoy tienen a la mano en sus manos. Muchas gracias, ingeniero. La que sigue. ¿Por qué considera que esta tecnología ha sido implementada muy lentamente en el país? ¿Afecta mucho en el costo de inversión o algo así? Ah, qué buena pregunta. Mira, aquí viene lo más triste de todo, lo que cuesta hasta explicarles a todo el mundo, pero no, a ver, si ustedes escucharon lo que dijo el general, y por eso dejé que lo dijera él. Él dijo, miren, los aisladores nos costaron 100 millones de pesos, pero nos ahorramos en acero 600 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues no hay que ser muy, muy científicos para saber que en esencia, efectivamente se ahorraron 500 millones de pesos gracias al uso de la tecnología. Eso fue un caso muy extremo, no lo tomemos como base. Un tema muy importante es estos sistemas no están hechos para ahorrar dinero, no es el objetivo. O sea, el objetivo es tener un nivel mayor de desempeño, un nivel mayor de seguridad y que la estructura no se dañe después de un terremoto. Pero además de lo que les acabo de decir, que ya es maravilloso, que salva vidas, que salva estructuras, además de eso, es muy probable que la estructura con este tipo de sistemas, por la optimización que se le hace a la superestructura gracias al uso de los dispositivos, cueste en el peor de los casos lo mismo que una estructura convencional sin este tipo de tecnologías. Pero la realidad es que lo más probable es que se ahorre un poquito más, porque como la estructura también es más eficiente, inclusive el uso de aisladores, el ahorro que vas a tener, paga los aisladores y te da hasta un poquito más de ahorro. Eso es muy común. Entonces, pensar en un ahorro de 10 a 15% en una estructura con esta tecnología comparado con una estructura convencional es muy factible. Pero como les digo, en el peor de los casos van a costar lo mismo. La diferencia es que una estructura tiene un nivel de desempeño mucho más amplio, tiene un sistema de tecnología mucho más avanzado, la estructura no se va a dañar, la otra va a quedar dañada, va a haber que repararla. Entonces no nada más te va a costar menos al principio, sino que la estructura aislada no va a tener un costo de ciclo de vida alto porque no hay que reparar. En cambio, una estructura que sea convencional se va a dañar, hay que repararla cada ratito que haya un terremoto leve,
y eso te da un costo de vida muy largo. Entonces, lo irónico es que cuesta mucho trabajo, aun cuando es más económico y puede darte ahorros importantes. Entonces, en resumen, no es más costoso, es un tema de cambio de cultura y cambio de chip, pero en realidad la tecnología funciona y económicamente tiene todo el sentido. Ahora, hoy en día, si les hubiera dicho esto hace 20 años, no sería lo mismo. Hace 20 años eran tecnologías muy costosas, pero como todo, ya cambian las cosas. Por ejemplo, no sé, las bolsas de aire cuando salieron por primera vez en los carros eran carísimas. Hoy casi todos los carros tienen bolsas de aire, ya son muy económicas. La tecnología va haciéndose más accesible. Hoy esta tecnología es accesible y les puedo decir con toda confianza que ya no encarece un proyecto ni en la inversión inicial de la estructura. Ok, le comento la última. ¿El fenómeno de licuefacción del suelo afecta de alguna forma o es considerada en estos sistemas antisísmicos para alguna zona? Buena pregunta. Sí, sobre todo porque me imagino que hay varios aquí metidos en geotecnia, lo cual también me da mucho gusto. Sí, el fenómeno de licuefacción y ya todo lo que tiene que ver con el tema geotécnico sí es obviamente algo que realmente sale más allá del alcance del aislamiento sísmico. ¿Qué quiere decir? Que el aislamiento sísmico realmente considera que está sobre un sistema de cimentación tal que le das la misma base que le daría cualquier estructura convencional. El beneficio del aislamiento viene en la estructura que está ubicada después de los aisladores. Arriba de los aisladores es donde se nota el beneficio. A lo que voy es, si ustedes tienen un problema de licuefacción debajo de la cimentación de la estructura, pues no va a importar mucho si tiene aisladores o no, porque al final del día eso ya es un tema de suelo, es un tema de un efecto diferente, y si no está la cimentación preparada para esos efectos y diseñada para contener ese tipo de situaciones, que es independiente del aislamiento, definitivamente también va a sufrir un daño importante porque no es ahí donde el aislamiento funciona. El aislamiento es del aislamiento para arriba, donde está su beneficio, y para abajo es una estructura convencional común y corriente. Entonces, si hubiese un fenómeno de licuefacción en la estructura, difícilmente el aislador haría una diferencia en cuanto a la respuesta que se espera de esa estructura, ¿no? Tendría que estar simplemente bien cimentada, considerando la realidad de ese suelo, considerando el análisis obviamente de esa interacción. Cada vez la interacción sobre la estructura también es más intensa y entraría mucho en ese tipo de factores la respuesta, pero en términos prácticos el aislamiento, su gran beneficio es del aislador para arriba y no del aislador para abajo. Entonces ahí entraría ya más la parte de licuefacción, cae dentro de lo que está debajo y que sale del control del aislador. Perfecto. ¿Tiene algún consejo que quiera darnos en general a los futuros ingenieros civiles? O sea, además de ya todos los que les tiré ahí, pónganse a estudiar, básicamente, pero de buena manera, o sea, háganlo con gusto, disfrútenlo mucho. No, el consejo que siempre trato de darles es algo que a veces cuesta mucho en Latinoamérica tener digamos que esa inclinación, y se la recomiendo mucho. Yo soy latinoamericano, soy mexicano, yo estoy acostumbrado, no me quejo, nunca me he quejado de estar acá porque sabemos quiénes somos. Pero, por ejemplo, justo ayer yo regresaba de Estados Unidos, estuvimos por allá en un evento, y siempre da el choque fuerte cuando uno regresa de Estados Unidos o de Europa y llegas acá a México y empiezas a ver las cosillas que no están tan bien hechas, ¿no? La banquetita que está media rota, no sé, está medio sucio aquí y allá. O sea, mi recomendación es échenle muchas ganas a hacer las cosas bien, ¿sí? Hay una frase que dice, todo lo que merece ser hecho, merece ser hecho, merece hacerse bien, ¿no? Entonces, los invito a que de verdad en cada cosa que hagan, en cada cosa que se propongan, hagan lo mejor que puedan. No quiere decir que sea perfecto porque no hay nada perfecto, simplemente entreguen todo lo que ustedes tengan, den toda la entrega, todo el compromiso para que lo que estén haciendo se haga bien, sea su mejor versión de ustedes, o sea, sea básicamente un reflejo de su máxima capacidad. No será perfecto porque, insisto, no hay nada, pero que sí no quede con la sensación ustedes de que pudieron haber hecho algo mejor. A veces la tendencia al mínimo esfuerzo existe fuerte en Latinoamérica, no en todo el mundo, claro, no estamos generalizando, pero el alejarse de eso y buscar la perfección, sabiendo que no es alcanzable, sino tratando de hacerlo perfectible, creo yo es lo que nos puede hacer que cada uno de ustedes se convierta en un agente de cambio y comiencen cada vez a cambiar nuestra sociedad. Y más adelante, cuando yo ya regrese de Estados Unidos, vea la calle y diga, no, la banqueta sí está bien hecha, ya no está así como pedacito. Entonces, el mensaje es eso, hagámoslo bien, comprometámoslo a dar lo mejor de nosotros y que la calidad de lo que hagamos sea la mejor posible. Creo que esto va a hacer que nuestra realidad mexicana y latinoamericana cambie y les va a abrir muchísimas puertas a nivel nacional y a nivel internacional, una vez que eso se vuelva una filosofía de vida para todos ustedes. Ese sería mi consejo. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, esas serían todas las preguntas.
Antes de concluir Muchísimas oficialmente la ponencia del día de hoy, así como el programa de Geotecnia y Administración de Obra, un vistazo a la ingeniería civil, agradecemos nuevamente del parte del Club de Estudiantes de Colegios de Ingenieros Civiles de ESIA Zacatenco y de nuestros compañeros estudiantes de Ingeniería Civil de los estados de Baja California Sur y Durango. La presencia de nuestro ponente, el ingeniero Carlos Méndez Galindo, y a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. De nuevo, ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Excelente evento y de verdad gracias por la invitación. Excelente fin de semana para todos.